Continuando con este sexto video sobre las infecciones de tracto gastrointestinal, esta es la segunda parte en la cual hablaremos de unas bacterias que tienen una característica importante, la cual es que nos ubicamos en los gram negativos y estas tienen una característica esencial, especialmente porque son oxidasa positivo y porque tienen forma de coma, a pesar de ser pues unos bacilos, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de bacterias importantes, como es el Campylobacter jejuni, el Vibrio cholera y el Helicobacter pylori. Ustedes están viendo que estas dos están subrayados en azul y el Helicobacter pylori está subrayado en rojo. Esto tiene una razón de ser y es principalmente por el cuadro clínico que puede producir. En el caso del Helicobacter pylori no produce como tal una especie de alteración a nivel gastrointestinal como hemos visto que es diarrea. En este caso vamos a tener un cuadro diferente ya que este se ubica principalmente en lo que es el estómago. Entonces iniciamos con lo que es el Vibrio cholera, el cual es supremamente sencillo. Todas estas tres bacterias son súper fáciles porque son muy diferentes entre sí. Entonces las características que tienen son solamente de esa bacteria. Principalmente que necesitan de cloruro de sodio para crecer. Esto se hace referencia hacia los cultivos y cuando les hablen de cultivos pues hay especificidad del cultivo. Son sensibles al ácido gástrico y por esto normalmente cuando la gente se infecta de Vibrio cholera o adquiere Vibrio cholera es causa de dos cosas. Puede ser por una disminución del propio ácido gástrico, entonces como ya no es tan sensible porque no hay tanto ácido gástrico, pues puede colonizar, ¿no? O puede pasar ese filtro y puede llegar ¿a dónde? Pues al intestino. Otra manera en la cual le puede dar a una persona es que pues consuma o ingiera un gran inóculo, que es literalmente comerse un poco de bacterias de Vibrio cholera, lo cual es lo más común, ¿sí? Tiene una característica, es que los pilis o los flagelos le permiten darle la movilidad y no solo darle una movilidad, sino que le permite penetrar la mucosa intestinal. Y como tal, la característica clínica es que se conoce como una diarrea en agua de arroz, es decir, es una diarrea blanquecina, es una diarrea acuosa, es una diarrea que no presenta sangre ni presenta moco porque es así mismo, es solamente acuosa. Vamos a hablar un poquito de las toxinas o de esos factores de virulencia necesarios, que son muchos, pero los que nos interesan son solamente dos e inclusive solo uno, ¿sí? Principalmente la toxina colérica, pues Vibrio cholera, toxina colérica. La toxina colérica es importante porque esta es la que se encarga principalmente de causar la sintomatología y pues como tal lo que es la afección de pues el tener cólera, ¿no? Entonces básicamente la toxina colérica está formada por dos complejos importantes, por un complejo A y un complejo B. El complejo A es básicamente el que genera la acción, por eso se le conoce con esa letra, y el complejo B es el que genera la adhesión, es decir, el binding, ¿sí? Entonces, la B va a pegarse ¿a qué cosa? Entonces se pega o tiene una unión a los receptores gangliósidos que se encuentran a nivel del intestino y cuando se pega, lo que hace la parte A de ese complejo, ¿sí? De esa toxina colérica, es inducir como tal lo que es una cascada de señalización proproteína G que aumenta el AMP cíclico y eso genera una hipersecreción, ¿sí? Esto no es tan relevante en el sentido de que tienen que aprenderse toda la ruta, simplemente sepan que la toxina colérica tiene dos subunidades, una siendo la A de activación o de acción y una B de binding o de adhesión. Y pues la A lo que hace es aumentar la hipersecreción. ¿Hipersecreción de qué? De todo, tanto de electrolitos como pues del propio sodio, potasio, y ese sodio, potasio, pues donde vaya el sodio, ustedes saben que va el agua. Entonces genera una deshidratación absurdamente masiva. Entonces la enfermedad clínica es súper sencilla. Básicamente, de 2 a 3 días después se genera una diarrea acuosa, supremamente acuosa, pero literalmente abundante. Y también pues, se pueden presentar vómitos. Los vómitos no son tan recurrentes porque principalmente tenemos tanta pérdida de líquidos por parte, por todo el tema de la vía intestinal, que no hay chance de que vomite, ¿sí? No quiero decir de que no exista, sí pasa y están los síntomas. Solo que es más común ver una diarrea acuosa. A más o menos de 20 litros por día pueden llegar a perder los pacientes que tienen de esta enfermedad y la principal complicación, aparte de múltiples cosas que se asocian a deshidratación, como es
pérdida de la conciencia, una hipovolemia y demás, que eso luego lo ven. Lo más asociado a esto como complicación es la acidosis metabólica, ya que al perder electrolitos no solo perdemos electrolitos, sino que perdemos también bicarbonato. Y se pierde ese balance, que si recuerdan de Fisio 2, se pierde ese balance como tal, que se conoce pues como el balance de ese ácido y de esa base a nivel del cuerpo, ¿no? Como ese buffer. Entonces se genera una acidosis metabólica y eso es claramente malísimo. Entonces eso sería Vibrio cólera. Como pueden ver, es algo sencillo. Pasamos al siguiente, que es el Helicobacter pylori. Y el Helicobacter pylori es el que es diferente. Habíamos dicho que había uno que era diferente, que es este de acá. El Helicobacter pylori es una bacteria principalmente Bacilo gram negativo, como las que hemos visto. Tienen forma de coma o forma curva. Tiene muchos flagelos y se transmite vía fecal-oral o también oral-oral, ¿sí? Algo característico de la Helicobacter pylori, aparte de su lugar de afección, también es cómo lo hace. ¿Sí? Cuando hablamos de cómo lo hace, es importantísimo, ya que tenemos unos mecanismos de acciones importantes, siendo la ureasa y las toxinas o las enzimas o las moléculas BAC-A y CAG-A, ¿sí? BAC-A haciendo referencia a vacuolización y CAG-A haciendo referencia a gen asociado a al gen A, me parece que es, ¿sí? O citotoxina asociada al gen A. Lo que hace la ureasa es básicamente inhibir como tal, neutralizar el pH ácido del estómago. Porque recordemos que el Helicobacter pylori es diferente, ¿sí? No va a estar en el intestino, sino que va a estar ¿en dónde? Va a estar en el estómago. Entonces, como va a estar en el estómago pues tiene un pH supremamente ácido. Y esto eliminaría cualquier bacteria, como por ejemplo el Vibrio cólera. Pero en este caso la ureasa es ese factor de virulencia que le induce un factor de protección ¿a quién? A la bacteria Helicobacter pylori. Entonces neutraliza ese pH. Ahora, una vez la ureasa le permite neutralizar, lo que hace la BAC y la CAG-A es inducir ese mecanismo de patogénesis, es decir, adherirse a la mucosa y destruir como tal ese epitelio pues estomacal principalmente. También intestinal, pues porque también hace parte, digamos, del píloro y toda esa parte del duodeno. Pero entonces, acá tenemos esta imagen que lo explica mucho mejor. Tenemos el lumen y tenemos la mucosa del estómago. Acá tenemos las células epiteliales y pues acá adentro pues el resto de la mucosa. Entonces el Helicobacter pylori lo que hace es, primero, lo que hace la ureasa es aumentar el pH, es decir, neutralizar el pH ácido para que la bacteria no se muera. Y luego lo que es CAG-A y BAC-A, lo que permite hacer es, CAG-A es el que destroza el citoesqueleto. Entonces por eso acá vemos que hay un rearrangement, que es como básicamente una reorganización, que básicamente se traduce en destrucción del citoesqueleto. Entonces desestabiliza ese citoesqueleto a modo de que la célula no pueda funcionar bien y por eso se alteran las señales, las vías de señalización, ¿sí? Eso por la parte de CAG-A o citotoxina asociada al gen A. Ahora lo que es la vacuolización. Básicamente la vacuolización hace referencia a que esta bacteria, Helicobacter pylori, mete una vacuola en esta célula epitelial y eso literalmente pues la pone de manera disfuncional. Eso es como ataca, así es como se produce esa patogenia y por eso tenemos los síntomas característicos que son del Helicobacter pylori, los cuales la mayoría son asintomáticos, pero a medida que van pasando los años, principalmente años, se genera esa dispepsia, que es esa famosa gastritis, ¿sí? O esa sensación de gastritis, esa halitosis, que es cuando tenemos mal aliento, y luego eventualmente de tanto tiempo que ha pasado, pues podemos llegar a desarrollar lo que es unas úlceras gastroduodenales o pues duodenales como tal. Esto claramente es peligroso y pues tiene diferentes consecuencias, ¿sí? Principalmente pues un cáncer gástrico. Por lo que esta bacteria, que es el Helicobacter pylori, es el diferente de todos esos organismos o microorganismos gastrointestinales que hemos estado hablando. Ya por último y para finalizar, tenemos el Campylobacter. El Campylobacter es esa tercera bacteria que estábamos hablando, Campylobacter, que hay varias, pero pues el Campylobacter jejuni es el que nos interesa.
Y principalmente pues es oxidasa positivo, como las otras que hemos visto. Se encuentra principalmente en las aves de corral, y las toxinas proteicas que tienen pues no son de manera relevante. Lo más importante del Campylobacter pylori, Campylobacter jejuni, que es lo que yo les estoy trayendo acá, que es como lo más importante, es la asociación a enfermedades clínicas o presentaciones clínicas, ¿sí? Las presentaciones clínicas, siempre que les hablen a ustedes en contexto microbiológico de síndrome de Guillain-Barré, artritis reactiva, asócienlo a principalmente lo que es el Campylobacter jejuni. El Campylobacter jejuni se asocia en algunos casos, pues con estudios, en algunos casos se ha asociado principalmente a el desarrollo de Guillain-Barré, que es un síndrome que es una radiculopatía desmielinizante, que básicamente se le acaba la mielina al cuerpo, ¿sí? Entonces, la gente que tiene una infección bacteriana con síntomas gastrointestinales y luego por allá a los meses empezó a desarrollar como una pérdida motora, sensitiva, entonces ahí es cuando nosotros decimos, tal vez desarrolló un síndrome de Guillain-Barré. Luego tenemos la otra asociación, que es una artritis reactiva. Cuando hablamos de artritis reactiva, es una artritis que pues se reactivó por la mímica o la pantomima antigénica a nivel inmunológico. Es decir, el Campylobacter entró y hizo por allá en las rodillas, por ejemplo, que se simulara como si dentro de la rodilla hubiese como tal un Campylobacter jejuni, donde no habría, ¿no? Es una vaina inmunológica. Entonces tenemos una triada característica, que es la conjuntivitis, la uretritis y lo que es la artritis como tal. Básicamente estos son los dos cuadros clínicos importantes asociados al Campylobacter jejuni, que deben sí o sí tenerlos, porque esto fijo siempre lo preguntan. Y por último tenemos lo que es la gastroenteritis aguda, que pues de nuevo es supremamente característico, como todas hemos visto. Puede tener fiebre, sangre, puede tener no sangre, es decir, puede ser acuosa, y normalmente se autolimita una semana. ¿Qué pasa? Lo diferente, porque hemos dicho que estas tres bacterias son diferentes entre sí, es que a esta se le asocia como esa famosa pseudoapendicitis. Genera dolores que parecen apendicitis, y cuando logran, digamos, hacer esa escala de Alvarado, por ejemplo, no es una apendicitis, sino que es una pseudoapendicitis causada por lo que es el Campylobacter jejuni. Por lo que ahí acabaríamos con estos 6 videos. Principalmente logramos observar que en gastrointestinal estas 3 bacterias son las diferentes y son las que más se preguntan, porque tienen, aparte de ser diferentes y pues ayuda a uno a no confundirse, tiene funciones o presentaciones clínicas que son completamente distintas e importantes. Siendo el Vibrio cholera con la diarrea acuosa, por deshidratación masiva se puede morir el paciente. El Helicobacter pylori, que puede producir esa famosa esa famosa úlcera péptica, o esas úlceras duodenales, o ese cáncer gástrico. Y por último pues tenemos el Campylobacter, que se asocia a síndromes extraintestinales, como puede ser Guillain-Barré o artritis reactiva, y pues también genera ese síntoma característico o ese cuadro clínico característico que puede ser una pseudoapendicitis. Dudo mucho que vaya a seguir haciendo estos videos, pues por cuestiones de tiempo. Entonces pues ya de aquí en adelante creo que les dejaré con los videos que grabé cuando estaba en el semestre, pues viendo la materia, repasando. Entonces tal vez son un poco largos, un poco más extensos, pueden tener más información, no está tan condensada como esta, pero es de suma importancia.